Hola amigos, soy Arturo, tengo 66 años y he decidido encender esta cámara porque necesito hablar. Llevo meses con una pregunta que me corroe por dentro, una que el sistema parece ignorar por completo. ¿Qué pasa cuando las cuentas ya no salen? He trabajado toda mi vida, he cumplido con mi deber, pero la realidad es que mi pensión ya no es suficiente. Si quieres ver cómo un hombre se niega a rendirse, suscríbete, porque esto es el comienzo de mi lucha. Vivo en la misma casa que compré con mi difunta esposa, un lugar lleno de recuerdos que ahora se sienten amenazados. Cada rincón me habla de una vida de esfuerzo, pero cada factura que llega es un recordatorio de mi fragilidad económica. Mi pensión, esa cifra fija sobre la que construí todos mis planes, se ha convertido en una broma cruel en un mundo donde todo sube sin parar. La comida, la luz, el gas. ¿Cómo se supone que debemos sobrevivir a esto con dignidad? La matemática es simple y brutal. Cuando restas los impuestos, el seguro médico y los gastos básicos de mi ingreso mensual, lo que queda es casi nada. Me he convertido en un experto en racionar mi propia vida, en decidir si este mes puedo permitirme encender la calefacción o si debo aguantar el frío un poco más. Esta no es la jubilación que me prometieron. Esto se siente como un arresto domiciliario impuesto por la economía, una lenta asfixia de la que nadie parece darse cuenta. Yo serví a mi país. Coticé durante más de 40 años en un trabajo que me dejó el cuerpo dolorido. Siempre creí en la promesa de que si cumplías con las reglas, el sistema te cuidaría en tus años dorados. Pero esa promesa se ha roto. Me siento abandonado, como una pieza obsoleta en un engranaje que solo valora el beneficio y el crecimiento, sin importar a quién deja atrás en el camino. ¿Es esto justo después de toda una vida de contribuciones? Esta sensación de vulnerabilidad es lo más difícil. La idea de perder mi autonomía, de convertirme en una carga para mis hijos, es mi peor pesadilla. Ellos tienen sus propias batallas, sus propias hipotecas y familias que mantener. Por eso estoy aquí, hablando a esta cámara. No busco caridad, busco una salida. Busco una forma de recuperar el control de mi vida y construir mi propia seguridad, lejos de un sistema que claramente ha decidido que ya no soy su prioridad. ¿Alguna vez te has sentido así? Este diario en vídeo es mi declaración de intenciones. Me niego a desaparecer en silencio, a convertirme en una estadística más de la crisis de la tercera edad. Voy a documentar cada paso de mi viaje mientras busco una alternativa real, una forma de vivir con dignidad y propósito fuera de las reglas de un juego que parece amañado. No sé exactamente a dónde me llevará esto, pero sé que quedarme quieto no es una opción. Esta es mi forma de luchar. Bien, la situación empeoró, como era de esperar. La inflación dejó de ser una noticia en la televisión para convertirse en un ladrón que entraba en mi casa cada noche. Cada vez que iba al supermercado, los mismos productos básicos costaban un poco más. El aceite, el pan, la fruta. Era como si el dinero de mi pensión se encogiera en mi bolsillo. ¿Cómo se puede planificar un futuro o siquiera un mes cuando las reglas del juego cambian cada semana sin previo aviso? Llegó un punto en que empecé a ver mi propia casa no como un refugio, sino como un adversario. El impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, subió de nuevo. De repente, el lugar donde construí mi vida, el que ya había pagado con décadas de sudor, me exigía un peaje cada vez más alto solo por existir. Me sentía como un inquilino en mi propia propiedad, pagando un alquiler a un sistema insaciable. ¿Cómo es posible que después de pagarla, tu casa nunca sea verdaderamente tuya? Y luego está la soledad, que es un impuesto invisible. No viene en una factura, pero te lo cobra cada día. El silencio en esta casa a veces es ensordecedor. Mis amigos están en la misma situación, cada uno luchando sus propias batallas en sus trincheras. Hablamos por teléfono, nos quejamos, pero todos sentimos la misma impotencia. Nos hemos convertido en islas, aislados por una marea económica que nos impide incluso visitarnos para no gastar en gasolina. ¿Qué clase de vida es esa? Empecé a sentirme como un paria,
un fracasado a ojos de una sociedad que solo mide el éxito en términos de crecimiento y consumo. Yo había cumplido todas las reglas. Trabajé, ahorré, pagué mis impuestos y crié a mis hijos para que fueran buenos ciudadanos. Pero al final del camino, aquí estoy, contando céntimos para llegar a fin de mes. Te hace sentir avergonzado, como si tu situación fuera un fallo personal y no la consecuencia inevitable de un sistema roto y abusivo. Así que hice lo que te dicen que hagas. Busqué ayuda. Pasé días enteros colgado del teléfono, navegando por laberintos burocráticos diseñados para hacerte renunciar. La música de espera se convirtió en la banda sonora de mi frustración. Te pasan de un departamento a otro, te piden papeles que no sabes que existen y te hablan en un dialecto de siglas incomprensibles. Es una guerra de desgaste que te hace sentir como un mendigo pidiendo limosna, no un ciudadano reclamando su derecho. Lo más humillante fue cuando una trabajadora social, con toda su buena intención, me explicó que no podía acceder a una pequeña ayuda para los medicamentos. ¿La razón? Mis ingresos superaban el umbral por unos 20 euros al mes. 20 euros. Esa cifra absurda era el muro que me separaba de una ayuda necesaria. El sistema no es una red de seguridad, es una alambrada llena de huecos arbitrarios por los que te caes inevitablemente. Es una crueldad diseñada con precisión matemática. Hablemos de la sanidad, esa gran mentira. Tengo un molar roto que me duele constantemente. Una solución simple, una corona. Pero en la sanidad pública, la lista de espera para la evaluación es de 9 meses. En un dentista privado, el presupuesto superaba mi pensión mensual. Así que aquí estoy, masticando por el otro lado de la boca, con un dolor sordo y persistente. Ese diente roto es el símbolo físico de mi situación. Una solución simple se vuelve imposible por la indiferencia del sistema. Nos venden la jubilación como los años dorados, una fantasía publicitaria para que sigamos corriendo en la rueda de hámster. La realidad para millones como yo es una crisis a cámara lenta. Es una vida de racionamiento, no solo de dinero, sino de dignidad. Racionas la calefacción, pospones reparaciones necesarias, eliges entre una receta y la comida. Esto no son años dorados, son años de ansiedad constante, esperando el próximo golpe financiero que te haga caer del todo. ¿Quién se inventó esa estafa? Por pura desesperación, visité una de esas residencias para mayores. El olor a desinfectante y a esperanza perdida impregnaba el aire. Estaba limpio, sí, pero era un lugar sin alma. Habitaciones idénticas, horarios estrictos y un precio astronómico que requeriría vender mi casa y entregar todos mis ahorros. Te ofrecen seguridad a cambio de tu libertad, de tu identidad. Vi a los residentes y sus miradas vacías y supe que prefería morir en mi trinchera a rendirme en esa prisión cómoda. El modelo que proponen es perverso. Lo llaman gastar hasta agotar. Tienes que liquidar cada céntimo que has ganado, vender tu casa, vaciar tus cuentas hasta que te declaras indigente. Solo entonces, cuando ya no te queda nada y eres una carga financiera total, el Estado interviene. Es un castigo por haber sido responsable toda tu vida. Te incentivan a fracasar por completo para poder optar a una ayuda mínima. ¿Cómo puede ser justo un sistema que te obliga a arruinarte para sobrevivir? Por supuesto que mis hijos intentan ayudar, son buenos chicos, pero están atrapados en la misma trampa que yo, solo que en una fase anterior. Tienen sus propias hipotecas, la letra del coche y la presión de criar a sus hijos en este mismo entorno hostil. Convertirme en una carga para ellos es mi mayor temor, una línea que me niego a cruzar. Mi deber como padre es ser su apoyo, no otra factura en su presupuesto ya ajustado. Este problema es mío. Entonces, una pequeña luz de esperanza apareció. Empecé a investigar sobre las minicasas, las tiny homes. Una solución brillante, un espacio pequeño, eficiente y asequible que podría colocar en un terreno barato. Una forma de reducir mis gastos al mínimo absoluto y mantener mi independencia. Por primera vez en meses sentí que había encontrado una salida, un plan de acción que dependía de mí, no de la burocracia.
Era un camino para construir mi propia seguridad en mis propios términos. Pero el sistema tenía otros planes. Cuando empecé a investigar las regulaciones, me di de bruces contra un muro de hormigón burocrático. Leyes de urbanismo, códigos de edificación, normativas de zonificación. En la mayoría de los sitios es simplemente ilegal vivir así. No puedes comprar una pequeña parcela y poner tu casa. Las reglas están hechas para proteger el valor de las propiedades de los demás, no para facilitar una vida digna y asequible. ¿Entiendes la trampa? El mismo sistema que hace imposible pagar una casa convencional es el que prohíbe construir una alternativa barata. El mensaje es claro y brutal. O vives en una de nuestras cajas aprobadas, a nuestros precios, o eres un infractor. No hay término medio. No hay escapatoria. La mano invisible del mercado se siente más bien como un puño de hierro, aplastando cualquier intento de salirte del camino marcado. Es un juego diseñado para que la banca siempre gane. Esta lucha te aísla, te sientes invisible. Enciendes la televisión y oyes a los políticos hablar de cifras macroeconómicas, del crecimiento del PIB, de la confianza de los mercados. Pero nunca hablan de la gente que se está quedando atrás. Nunca hablan del dolor, la ansiedad y la humillación de quienes, como yo, somos considerados un daño colateral en su gran esquema económico. Te sientes como un fantasma en tu propio país, una reliquia olvidada. Hay una rabia que empieza a crecer dentro de ti. No es una rabia caliente y explosiva, sino un fuego lento y frío. Es la rabia que nace de la injusticia. La rabia de darte cuenta de que la promesa en la que basaste toda tu vida era una mentira. Nos dijeron que si éramos buenos soldados, buenos trabajadores y buenos ciudadanos, el sistema nos cuidaría. Y ahora, en el ocaso de mi vida, descubro que nunca fue verdad. La desesperación es lo peor. Es una niebla fría que se cuela por las grietas en mitad de la noche. La sensación de que todos los caminos llevan a un callejón sin salida. La pobreza, la dependencia, o esa habitación estéril con olor a desinfectante. Durante un tiempo, esa desesperación me paralizó por completo. Me sentía atrapado, y las paredes de mi propia vida parecían cerrarse sobre mí cada día un poco más, asfixiándome lentamente. Una noche, sentado aquí mismo, en esta mesa, miraba una carta. Era la notificación de una nueva subida de impuestos. A su lado, una factura de la luz que era casi el doble que la del año anterior. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. Ya no sentía tristeza ni miedo, solo sentía una furia helada y cristalina. Toda una vida siguiendo las reglas. ¿Para esto? ¿Para ser desangrado lentamente por un sistema anónimo e impersonal? La frustración se había acumulado durante tanto tiempo que se convirtió en algo más. Era un combustible. Ya no me sentía una víctima indefensa esperando el siguiente golpe. La sensación de ser un fracasado se evaporó, reemplazada por una certeza absoluta. El juego está amañado. Y cuando sabes que el juego está amañado, seguir jugando es de tontos. La única jugada lógica que queda es levantarte de la mesa y darle una patada al tablero. De repente, el contraste se volvió insoportable. Toda una vida de trabajo duro, de levantarme antes del amanecer, de dejarme la espalda en un almacén. ¿Para qué? Para que ahora mi seguridad sea tan frágil como un trozo de papel. Para que mi dignidad dependa de un burócrata que decide si supero un umbral por 20 euros. La balanza estaba completamente desequilibrada, y yo estaba en el lado equivocado. Esa injusticia palpable fue lo que finalmente encendió la mecha. Aquella noche, con la carta de denegación en la mano, la niebla de la desesperación se quemó por completo. La rabia se transformó en una calma gélida, una claridad absoluta. Comprendí que había estado luchando contra las reglas de un juego diseñado para que yo perdiera. Intentar ganar era una estupidez. La única jugada lógica, la única forma de recuperar mi honor y mi vida, no era encontrar una laguna en su reglamento. Era levantarme de la mesa, tirar el tablero al suelo y negarme a jugar nunca más.
Así que he tomado una decisión. Se acabó. He decidido dejar de jugar su juego. ¿De qué sirve seguir las normas si el premio es una lenta humillación, una dependencia controlada en una residencia con olor a lejía? Jugar su partida significa aceptar que te desangren poco a poco hasta que no quede nada de ti. Mi rebelión no será violenta, no será una protesta en la calle. Mi rebelión será más silenciosa, pero mucho más definitiva. Voy a desaparecer de su tablero por completo. Voy a vender la casa. Sí, esta casa. Cada ladrillo está impregnado de recuerdos de mi mujer, de la vida que construimos. Decir esto en voz alta me produce un vértigo que hiela los huesos, pero es necesario. Este lugar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un ancla que me mantiene atado a un sistema que me está asfixiando. Es mi mayor activo, y lo voy a convertir en mi arma de liberación. Liquidaré hasta el último tornillo si es necesario. El miedo no se ha ido, por supuesto. Está aquí. Es un nudo en el estómago. Pero por primera vez en años no estoy paralizado por él. El miedo ahora está mezclado con un propósito, con una extraña y poderosa sensación de control. Ya no soy la víctima pasiva que espera la próxima factura, la próxima subida de impuestos. Ahora soy yo quien dicta el siguiente movimiento. Estoy desmantelando mi propia vida, pieza por pieza, para reconstruirla según mis propias reglas, lejos de su alcance. Este es el momento en que un hombre recupera su agencia. Dejo de ser un problema a gestionar en una hoja de cálculo burocrática para convertirme en el arquitecto de mi propio destino. Voy a transformar 40 años de posesiones acumuladas en libertad líquida, en combustible para la huida. No sé exactamente a dónde voy, pero sé de qué estoy huyendo. Huyo de la dependencia, de la indignidad y de un futuro escrito por otros. Estoy eligiendo lo desconocido antes que la certeza de la derrota. El primer paso fue el más difícil. Clavar el cartel de «Se vende» en mi propio jardín se sintió como una traición, como si estuviera poniendo precio a los recuerdos de mi mujer y a mi vida entera. Cada coche que frenaba para mirar era un nudo en el estómago. La decisión, que en la soledad de mi cocina parecía tan clara y lógica, ahora era un acto público. Estaba desmantelando mi historia a la vista de todos, y no había vuelta atrás. La libertad exige sacrificios dolorosos. El proceso de venta fue una tortura burocrática. Agentes inmobiliarios con sonrisas falsas, recorriendo mi casa, abriendo armarios, juzgando el desgaste del suelo que mis hijos pisaron. Tuve que separar el valor sentimental del valor de mercado, una tarea brutal. El día de la firma, entregué las llaves y recibí un cheque. No sentí alegría, sino un vacío inmenso. Había convertido mi hogar en capital, en combustible para mi huida. Era un acto de guerra contra mi propia vida pasada, y yo era el único soldado. Con el dinero en el banco, empezó la investigación. Pasé semanas en foros de internet, devorando información sobre autocaravanas de segunda mano. No buscaba lujos, sino fiabilidad. Aprendí sobre motores diésel, problemas de humedades y sistemas eléctricos. Me convertí en un experto improbable en vehículos de recreo de más de 20 años. No estaba comprando una casa de vacaciones, estaba adquiriendo mi arca, mi bote salvavidas. La estética era irrelevante. Solo importaba que flotara y que el motor fuera sólido. La encontré a 300 kilómetros de distancia. Una autocaravana vieja, con el interior gastado y un ligero olor a humedad. Pero el motor sonaba redondo y el dueño tenía un archivo de facturas de mantenimiento que demostraba su cuidado. Pagué en efectivo. Mientras conducía de vuelta, mis nudillos estaban blancos sobre el volante. El miedo era real, pero debajo de él sentía una corriente de euforia. No era solo un vehículo, era mi declaración de independencia sobre ruedas, la herramienta tangible de mi liberación. Luego vino la purga. Pasar de una casa de 3 habitaciones a una caja de 7 metros es un ejercicio de brutal honestidad. ¿Qué es realmente esencial? Cada objeto era una decisión. Me deshice de muebles, ropa, herramientas, libros.
Fue agotador, física y emocionalmente. Cada bolsa que llevaba al punto limpio se sentía como un pedazo de mi identidad que estaba abandonando para siempre. Estaba reduciendo mi vida a lo que cabía en ese pequeño espacio. Un proceso doloroso, pero necesario para ser más ligero, más libre. La libertad exige trabajo, y mi nueva casa sobre ruedas lo necesitaba. A mis 66 años me convertí en aprendiz de fontanero, electricista y carpintero gracias a vídeos en Internet. Aprendí a sellar el techo, a instalar una pequeña placa solar y a optimizar el almacenamiento en cada rincón. Mis manos, antes suaves por la jubilación, volvieron a llenarse de callos. Cada tornillo que apretaba, cada cable que conectaba, era un acto de reafirmación. Estaba construyendo mi autonomía con mis propias manos. Y entonces llegó el día. La casa estaba vacía, vendida. Conduje sin rumbo fijo, alejándome de la ciudad que había sido mi mundo. Esa primera noche, aparqué en un camino de tierra con vistas a un valle silencioso. El silencio ya no era el de la soledad en una casa vacía, sino el de la pura posibilidad. Cené una lata de fabada fría sentado al volante y dormí más profundamente de lo que había dormido en años. Era oficialmente un hombre sin hogar, pero me sentía el dueño del mundo. Mi viaje no era turismo, era una cacería. Con mapas desplegados sobre la pequeña mesa, buscaba mi tierra prometida. No un paraíso, sino un pedazo de tierra barato, olvidado, fuera de las normativas urbanísticas más estrictas. Un lugar donde pudiera echar el ancla de forma permanente. Pasaba los días conduciendo despacio por caminos rurales y las noches investigando catastros y leyes de suelo rústico. Era un trabajo a tiempo completo, la misión más importante de mi vida, encontrar un lugar fuera de su tablero de juego. El camino no es romántico. Una rueda se pinchó en medio de la nada. La batería me dejó tirado una mañana helada. Hubo noches de soledad aplastante, pero cada problema que solucionaba yo solo, con mis herramientas y mi ingenio, era una victoria. Reforzaba la certeza de que ya no era una víctima pasiva del sistema. Era un superviviente activo, resolviendo los problemas reales de la vida real, no las crisis fabricadas por facturas y burocracia. La autosuficiencia era mi nueva religión. He encontrado algo. Una pista, al menos. Un pequeño terreno en venta en una zona remota de montaña que parece cumplir todos los requisitos. Voy hacia allí ahora, con el estómago encogido de nervios y esperanza. Puede que no sea nada, una falsa alarma más. O puede que sea el final de la huida y el principio de mi nueva vida. En el próximo vídeo os mostraré lo que encuentre, sea lo que sea. Hasta entonces, sigamos luchando. Vamos a erguernos juntos. El camino era peor de lo que los mapas sugerían. Una cicatriz de tierra y piedras que ascendía sin piedad. La autocaravana protestó en cada bache, pero aguantó. Cuando llegué al final, apagué el motor y el silencio fue abrumador, solo roto por el viento en los pinos. Me quedé sentado un minuto, el corazón latiendo con una mezcla de pánico y expectación. Este podría ser otro callejón sin salida. Bajé lentamente. Mis botas crujieron sobre la grava. El aire era frío y olía a tierra mojada y a resina. Di unos pasos hacia el terreno. La hierba era alta y salvaje, salpicada de flores silvestres que nadie plantó. Me agaché y cogí un puñado de tierra. Era oscura y húmeda, fría al tacto. No era un césped cuidado, no era un jardín. Era simplemente tierra, viva. Por primera vez en décadas, no estaba pisando asfalto o un suelo de baldosas que me costaba dinero mantener. Estaba de pie sobre algo real, algo que no me pedía nada a cambio por existir sobre ello. Miré hacia la autocaravana, mi pequeña y fea arca de supervivencia aparcada al borde del camino. Parecía tan pequeña en la inmensidad de este paisaje. Recordé el cartel de «Se vende», la firma en la notaría, las noches de insomnio. Sentí una ola de emoción, pero no era tristeza. Era la sensación de haber cruzado un océano de miedo para llegar a esta orilla.
Lo que la sociedad llamaba derrota, ser un hombre sin hogar, aquí, en este preciso instante, se sentía como la victoria más absoluta. De pie, solo en medio de la nada, entendí que no había perdido mi casa. Me había liberado de ella. Ya no era Arturo, el jubilado que no llegaba a fin de mes. Era solo un hombre, sobre un pedazo de tierra, bajo un cielo inmenso. La ansiedad que me había acompañado durante años, esa presión constante en el pecho, simplemente se disolvió en el aire de la montaña. Por primera vez, no sentía que huía de algo, sino que por fin había llegado a casa. Este lugar, esta tierra, no es un final, es una lección. La lección es que la verdadera seguridad no viene de un contrato, de una pensión o de las 4 paredes de una casa hipotecada. Viene de la tierra bajo tus pies, de tus propias manos callosas y de la certeza de que puedes solucionar el siguiente problema por ti mismo. El sistema nos enseña a valorar el papel, el dinero, pero el valor real está en la autosuficiencia, en saber que mañana saldrá el sol y no le deberás nada a nadie. Nos han hecho creer que estamos solos en esta lucha, que nuestra situación es un fracaso personal, pero no lo es. Somos millones, cada uno en su trinchera, sintiendo la misma ansiedad, la misma frustración. El mayor truco del sistema es aislarnos. Por eso abro este canal, no solo como mi diario, sino como nuestro punto de encuentro. Tu historia importa, tu voz importa. Eres el eco de alguien que creía estar gritando en el vacío. No somos víctimas, somos un ejército silencioso a punto de despertar. Por eso os pido que uséis los comentarios de abajo no para darme ánimos, sino para contar vuestra verdad. ¿Cuál es vuestra lucha? ¿Qué injusticia os quita el sueño por la noche? ¿Cuál es vuestro plan de huida, por pequeño que sea? Cada historia compartida es una grieta en su muro de silencio. Cada experiencia es una lección para otro que está un paso por detrás. Convirtamos este espacio en una biblioteca de resistencia, en el manual de instrucciones para recuperar nuestras vidas, juntos. La verdadera comunidad no es vivir en la misma calle, es compartir el mismo espíritu de independencia. Imaginad una red donde intercambiamos habilidades, no dinero. Donde un fontanero jubilado enseña a un antiguo oficinista a reparar una fuga, y éste le ayuda a configurar un panel solar. Podemos crear nuestra propia red de seguridad, una que no dependa de su burocracia ni de sus umbrales. La resiliencia colectiva es nuestra arma más poderosa y está completamente fuera de su control. Ellos no pueden legislar contra la ayuda mutua. Este es mi manifiesto, mi declaración de guerra pacífica. No se trata de huir, sino de construir una alternativa viable. De demostrar que es posible vivir con dignidad fuera de su tablero de juego. Este terreno no es solo mío. Es un símbolo de lo que es posible cuando te niegas a aceptar la derrota que te han asignado. La libertad no se pide, se construye. No esperéis a que os salven, porque no lo harán. Empezad a cavar vuestros propios cimientos hoy mismo.